Bueno, siguiendo con este video resumen en el que vamos a ver hoy el punto 3 del programa de la materia de Derecho Civil 1 de la cátedra número 1 de la Facultad de Derecho de Rosario, vamos a ver el tema del Código Civil argentino, el estado de la legislación civil antes de la sanción del Código Civil y los antecedentes de su sanción. Bueno, cuando nosotros habíamos visto en el video resumen anterior el fenómeno de codificación que se fue dando a partir del año 1804 cuando se sanciona el Código Civil francés y toda esa influencia que inmediatamente ejerció en todo el mundo. Vamos a ver entonces ahora el estado de la legislación civil antes de la sanción de nuestro Código Civil argentino. Entonces nosotros vamos a ver que en nuestro país estaban vigentes la legislación española, por un lado, porque teníamos las partidas, la nueva recopilación, las leyes de India, las ordenanzas de Bilbao. O sea, era un conjunto de leyes de esa legislación española vigente en nuestro país que se aplicaba en nuestro país. Pero ¿qué pasa? A partir de la Revolución de Mayo, en nuestro país entonces, que nosotros nos manejábamos con esta legislación española, cuando ocurre la Revolución de Mayo, cada gobierno nacional y provincial que se va sucediendo va dictando leyes de derecho privado. Entonces son leyes y decretos referentes a las personas, sobre obligaciones y contratos, leyes sobre sucesiones, leyes sobre legislación mercantil, etc. Entonces van a seguir conviviendo esta legislación española, estas leyes y decretos que luego de la Revolución de Mayo los diversos gobiernos también van dictando, y eso hace que, porque esto pasa entonces desde 1810 a 1871 que se dictan esas leyes. Entonces, esto hace que ya en la segunda mitad del siglo XIX se hiciera impostergable la sanción del Código Civil. Entonces, ¿por qué se va a hacer impostergable? Por lo que habíamos hablado en el video resumen anterior, por una necesidad de ordenar, de simplificar, de unificar ese conjunto de normas esparcidas en leyes y en decretos de nuestro país en un cuerpo orgánico. Entonces vamos a ver los antecedentes de la sanción de nuestro código. Ya el primer intento lo realiza Urquiza en 1852. O sea, él crea una comisión encargada de redactar y de proyectar, mejor dicho, los códigos, el civil, el comercial, el penal, el de procedimiento. Ahora, este primer intento de sanción del Código Civil argentino fue frustrado porque acaece la revolución del 11 de septiembre de 1852. Entonces, este primer intento queda frustrado. Luego, la Constitución de 1853, en su artículo 24, va a establecer que el Congreso también va a tener la atribución de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería. Entonces ahí ya vemos otro intento. En 1854, entonces, el Congreso encarga al Poder Ejecutivo una comisión para la redacción de los códigos. Pero este intento de 1854 se ve postergado por razones financieras, no se puede llevar adelante. Entonces, siguen pasando los años y en 1857, o sea, 3 años después, hay otro intento que también fracasa. Fracasa porque, acordémonos del año 1857, en estos años de gran inestabilidad política, de una lucha entre la Confederación y Buenos Aires, entonces ese intento tampoco puede llevarse a cabo. Y vamos a llegar entonces a 1864, donde recién allí Mitre va a designar como redactor del Código Civil
al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. Y en 1869 este proyecto de código es enviado al Congreso, que lo aprueba y lo sanciona por la ley número 340, diciendo que va a entrar en vigencia el 1 de enero de 1871. Entonces vemos en este tercer punto de la unidad 1 de Derecho Civil, cuando hablamos del Código Civil argentino, los antecedentes de su sanción. Esto nos va a ayudar para, ahora vamos a seguir en el próximo video resumen con la personalidad de Vélez Sarsfield y con el método del código, y luego también con las reformas de nuestro Código Civil argentino. Entonces vemos cómo nosotros vamos encadenando en esta primera unidad de Derecho Civil 1 los diversos puntos que nos brinda el programa de la Cátedra 1, siempre refiriéndonos a Derecho Civil 1 de la Cátedra 1. Nada más entonces hasta aquí con el estado de la legislación civil que había en nuestro país y los antecedentes de sanción. Bueno, en este video resumen vamos a terminar con el punto 3 de la unidad 1 de Derecho Civil 1, donde vamos a tratar la personalidad de Vélez Sarsfield y las diversas ediciones oficiales del código. Cuando nosotros hablamos de Vélez Sarsfield, vamos a ver un hombre muy interesante, porque fue un hombre que se dedicó no solo al estudio del derecho, no solamente fue un estudioso del derecho, sino un hombre muy interesado en la política de su tiempo, un hombre muy interesado en la sociedad de su tiempo. Y nació en Córdoba en el año 1800, o sea que le tocó vivir en un tiempo muy interesante de nuestro país, donde de la Revolución de Mayo para adelante ocurrieron cosas significativas y trascendentes, y donde tenemos una trascendencia de hechos y una correlación de hechos históricos, políticos, de gran envergadura social, muy importantes para nuestro país. Entonces, dentro de la personalidad de Vélez Sarsfield, nosotros vemos que nace en Córdoba, en un año, como dije, muy interesante, en el 1800, le tocó vivir un periodo de nuestro país muy interesante. Fue bachiller en leyes, primero se recibió de bachiller en artes, 2 años más tarde bachiller en leyes. Hizo su pasantía en el estudio del doctor Dámaso Gijena, y ya en 1822 toma posesión de los estrados. En 1824 es designado diputado por la provincia de San Luis. Aquí ya vemos su incursión en la política. Con la caída de Rivadavia y el triunfo de la Federación, Vélez Sarsfield queda relegado a un segundo plano. Ese quedar relegado, del cual pudo emerger gracias a su amistad con Quiroga. Pero cuando muere Quiroga, entonces él va perdiendo prestigio, va perdiendo clientela y va a viajar a Montevideo. Y allí se quedará en Montevideo hasta que Rosas lo perdona, y por eso es que en el año 1846, con este perdón de Rosas, regresa al país. Y lo que sí entonces va a hacer es dejar la política y dedicarse por entero al estudio del derecho. Por eso es que la personalidad de Vélez es importante retratarla para ver que era un hombre completo, o sea, no solamente nuestro redactor del Código Civil era un hombre estudioso del derecho, sino que supo también canalizar todos esos impulsos sociales y políticos que acontecían en su tiempo. La primera edición, cuando nosotros vamos a ver las diversas ediciones oficiales, la primera edición del Código Civil argentino resultó con numerosas erratas. Esto hizo que Sarmiento encargue una nueva edición a Nueva York, pero ese texto tuvo muchísimas alteraciones, del texto original hubo muchísimas alteraciones. Entonces, cuando vuelve esa edición, se nombra una comisión donde se encuentran más de 1800 correcciones al texto original. Esto hace
que entonces el Congreso dicte una ley declarando oficial la edición de Nueva York, pero con una planilla de 24 erratas que se agregó a la edición. Y después de la sanción entonces de la segunda ley de fe de ratas, se va a encargar una nueva edición a la imprenta La Pampa, que fue declarada oficial en diciembre de 1882. Esa entonces fue un poquito el derrotero que siguieron las ediciones oficiales. La primera edición, que como tenía erratas, fue encargada una nueva edición en Nueva York, pero esta nueva edición vino con muchísimas alteraciones al texto original y entonces se encarga otra edición que fue la declarada oficial en 1882. Con esto entonces ya terminamos el punto 3 de la unidad 1.